doctora Gemma Fetas, la jefa de servicio de nefrología pediátrica del Hospital Valdebrón, investigadora en el Laboratorio de Fisiopatología Renal del Valdebrón Instituto de Recerca. Es miembro de multitud de grupos clínicos de investigación nacionales e internacionales y también es cochair en el grupo de tubulopatías de la Red Europea del Riñón ERCANET. Y dejo hablar a Gemma, que es la importante. Gracias. Bueno, comentaros que lo primero, muchas gracias por la invitación, que voy a intentar completar la presentación de mi compañera Mireia, intentaré no repetirme. Aquí. Bueno, yo voy a hablar un poco de la transición, pero orientado al paciente con enfermedad renal. Me habéis pedido una enfermedad renal congénita, esto implica enfermedades hereditarias y algunas enfermedades donde ya hay un problema renal, sobre todo malformativas, que son muy frecuentes, que ya aparecen, incluso ya se detectan prenatalmente. Bueno, ya lo ha comentado Mireia, lo que es la transición, y lo que es muy importante es que es garantizar una continuidad del cuidado y no tener una pérdida de calidad del cuidado. Y también ha comentado ya ella, que es primero que la expectativa, el pronóstico de vida es mucho más largo, hay más pacientes que empiezan con enfermedades, sobre todo algunas enfermedades muy complejas de niños y llegan a los servicios de adultos. Y los mayores retos de este proceso son, uno, mantener la adherencia, es decir, el cumplimiento terapéutico y la continuidad y la calidad del cuidado del paciente. Esto no solo depende de la institución, sino que hay que adaptarse al propio desarrollo del paciente y, como ha explicado ella, intentar prepararlo para este cambio sanitario que va a tener. La historia en nefrología, que sí que llevamos bastantes años, lo que más conocemos es, tenemos más datos de la transición en los pacientes con trasplante renal. Ya sabéis que muchas de las enfermedades que aparecen al nacimiento, congénitas, genéticas o no, es que muchas van a llevar un mal pronóstico y los pacientes van a necesitar un trasplante renal en porcentaje alto ya cuando están todavía en la edad pediátrica. Y todas las alarmas saltaron con este primer trabajo en el año 2000, esto es en Nottingham, en Reino Unido, donde en 3 años vieron que en 20 pacientes que estaban de 18 años, bueno, lo que quería decir que todas las alarmas saltaron hace ya 20 años, que es lo que algunos países nos llevan ya trabajando en transición, con este estudio de 20 chicos que estaban trasplantados renales. Bueno, veis estas unidades de la creatinina, que todos sabéis lo que es la creatinina, más o menos multiplica por 100 la creatinina que nosotros tenemos, o sea que 100 es 1, 200 es 2, y veis que los chicos pues tenían, estos serían, la T significa el momento que cambian del servicio de trasplante pediátrico al de adultos. Veis que en general estaban todos pues, con una función, alguno con una función peor, pero bastante estable, y a partir de los 3 meses y en el primer año pues un desastre porque todo es fallo renal del injerto, y de hecho en 3 años 8 de los pacientes que estaban bien perdieron el injerto renal, perdieron el trasplante, volvieron a diálisis y de una manera que no se esperaba. Entonces esto, bueno, pues esto fue un aldabonazo en toda la comunidad científica y nefrológica, y se empezó a reflexionar qué es lo que pasaba, ¿no? Porque los pacientes habían ido a unas instituciones buenas, con mucha experiencia en trasplantados renales, y sin embargo el resultado había sido malísimo, ¿no? Entonces lo primero que se vio es que los pacientes que pasaban de los servicios pediátricos muchas veces tenían una inmadurez. Y sabemos hoy en día que el paciente con una enfermedad crónica pediátrica muchas veces lo que tiene es una maduración personal disarmónica. Hay áreas muy maduras, otras áreas que no están tan maduras, y se estima que hasta los 25 años no vamos a tener un individuo maduro y capaz. Algunas de las enfermedades ya se ha comentado que llevan además una discapacidad que puede ser de tipo psíquico, que puede ser de tipo orgánico, y el mayor problema que vieron en estos pacientes es que no se tomaban la medicación. Eran pacientes trasplantados, muchas veces tenían muchas medicaciones que tomar, y además la mayoría de estos chicos tenían enfermedades infantiles poco habituales para los servicios de adultos, o enfermedades raras o minoritarias. Es decir, los pacientes llegaban a un servicio que lo sabían todo de trasplante renal, pero iban con unas características que eran inhabituales en los servicios de adultos.
Por otro lado, hay algunas enfermedades que solo producen problemas renales, pero con frecuencia algunas de estas enfermedades afectan a otros órganos. Y así como en pediatría, en general, el especialista que controla al paciente con la patología más grave, en este caso nefrología, hace un poco de pediatra internista y controla cómo van todo el seguimiento de los demás órganos, pues en el adulto esto es un cuidado más fragmentado y solo se ocupaban de la parte renal. Y luego además que hay enfermedades que progresan, que cuando pasas al paciente todavía esta enfermedad está empeorando. Y con ello llegaron a la conclusión que la adolescencia, que es cuando el paciente tiene que hacer la transferencia, pues es un tiempo de fragilidad, es un tiempo de riesgo para este tipo de pacientes. Unos cuantos años más tarde, 15 años más tarde, se ha visto que cuando uno hace un estudio de pacientes más jóvenes trasplantados renales, pacientes de menos de 40 años, en el primer trasplante veis que la edad por abajo estarían los años de edad y la tasa de pérdida de trasplante. Y veis que la edad de los 17, 18 a 25 es el pico de pérdida de trasplante. Y esto es porque es el adulto joven y este es el periodo de máximo riesgo. No hay ningún otro factor en trasplante renal que sea un factor de mayor riesgo que tener esta edad, y esto de alguna manera evidencia que muchas veces la fase de la transición, el paso de nefrología pediátrica a adultos, se corresponde a un periodo de especial riesgo y por eso es importante capacitar al paciente y tener organizado esta transferencia. Bueno, a ver si no lo veis me decís, por favor. En parte esto es porque hay un cambio de cómo está organizado el sistema sanitario en pediatría y en la medicina del adulto. Y esto vosotros, que muchos de vosotros tenéis experiencia en el sistema sanitario, pues en general en pediatría el paciente es un paciente tutelado, es un paciente en el que está la familia y todos los profesionales están muy centrados en ese paciente. Sin embargo, la medicina del adulto, primero hay muchos más pacientes y este paciente, que es un paciente especial, muchas veces queda perdido en el conjunto de los pacientes, porque no es ya una medicina tan holística. Y de ahí que es importante guiar a este paciente porque se tiene que adaptar el paciente y su familia a un sistema que no está adaptado para enfermedades minoritarias, sino para una atención más general y común. ¿Cuáles son el tipo de enfermedades de los adolescentes que transferimos a adultos? Por supuesto, los trasplantados renales, algunos muy pocos pacientes en diálisis en general, pero unos pacientes bastante frecuentes que tienen enfermedad renal crónica. O que tienen enfermedades glomerulares complejas, síndrome nefróticos complicados, etc. En general, un problema que tienen, y es general a todas las enfermedades, es que muchas veces los pacientes, aunque son jóvenes, tienen enfermedades de duración larga y que muchas veces tienen complicaciones importantes. Ya hemos comentado que la enfermedad minoritaria o genética es un reto porque es mucho menos frecuente en el adulto y tiene menos conocimiento de la misma, y además algunos pacientes tienen síntomas o afectación extrarrenal, con lo cual cuando llegan al nefrólogo, pues esta parte es muy importante tenerla bien sistematizada para que no pierda ese control de lo que no sea la enfermedad renal. Las actitudes ya las ha comentado Mireia. Por una parte, el paciente adolescente coincide, el momento en que se tiene que transferir muchas veces es el momento que internalizan que tiene una enfermedad crónica. Hasta entonces el niño muchas veces no es muy consciente de que tiene una enfermedad, pero en el adolescente este sentimiento y muchas veces de rechazo pues ahí está presente. Hay un balance no siempre bien logrado entre el paciente quiere ser autónomo, quiere ser adulto, quiere que sus padres no lo controlen, etcétera, respecto a la inseguridad. Hay problemas graves de cumplimiento terapéutico, sobre todo porque es difícil conciliar una vida de un adolescente más individual con el tratamiento, y muchas veces el paciente y también la familia pueden tener una cierta falta de confianza en el nuevo equipo, por lo menos están estresados. La familia, por un lado, le apoya el desarrollo personal del hijo,
pero por otro lado muchas veces reconocen que el hijo no está preparado para ser un adulto y ahí también hay una preocupación por la pérdida o de perder cotas de calidad alcanzadas porque el tratamiento no se sigue tan correctamente. El equipo asistencial pediátrico sí que en general tiene bastante empatía con el paciente y la familia que conoce, también está preocupado, pero cada vez más, porque están trabajando los dos equipos, pediátrico y adultos, es consciente de que no podemos estar como hace años, que como había tan pocos niños con enfermedades complejas, pues se quedaban durante mucho tiempo en los servicios pediátricos, con lo cual tampoco atendíamos bien aspectos de la salud del adulto. Y el equipo de adultos, por otro lado, pues a veces también se siente poco seguro en patología no muy frecuente y ve un paciente joven y muchas veces familias muy demandantes, más de lo que ellos están. Y también dicen que, y en esto tienen razón, que hasta ahora, y de hecho todos estos programas han surgido porque a veces aparecía un paciente muy complejo, sin una buena planificación, sin una buena comunicación. Y también la falta de recursos sanitarios que este paciente necesita por encima del paciente regular y que no siempre están disponibles. Todo ello es para deciros que la capacitación del paciente y la familia, sobre todo del paciente, para el cambio desde la transferencia desde el equipo pediátrico al adulto, pues va a depender de un equipo que es el equipo de transición y al menos en nuestro caso es muy importante y lo hemos centrado mucho en la enfermería, en psicología, psiquiatría, porque son unos de los temas más importantes, aparte de todos los especialistas que puedan estar involucrados, que junto con la familia y las asociaciones de pacientes que también tienen su rol, pues tienen que trabajar en equipo para que esto funcione. ¿Cómo se organiza? Bueno, pues lo primero hay que identificar al paciente cuando llega a la edad de la transición. Nosotros lo que tenemos que funciona desde hace años, ya tenemos identificado al nefrólogo de adultos que va a controlar a este paciente, a veces por el tipo de patología y ya empezamos con una comunicación entre el equipo pediátrico y el adulto que puede ser pues de presentar un paciente especialmente complejo en una sesión clínica de las que tenemos repartidas y se hace un plan que es muy importante individualizado para este paciente concreto que incluye un informe completo, en resumir 18 años o más no es fácil y también es muy importante asegurar que el circuito de farmacia y medicación que cambia del niño al adulto, donde va a estar mucho más involucrada la medicina privada, o primaria, perdón, que esté bien establecido, que se entienda bien para que el paciente no se quede sin tratamiento. ¿Cómo recibe el paciente esta situación? Por un lado, el paciente, ya lo hemos comentado, que está internalizando, que es un paciente crónico y hay unos factores que es el factor físico. El paciente se siente diferente de sus compañeros por los estigmas de tipo físico, si es un paciente que no ha crecido bien o porque tiene efectos secundarios de la enfermedad del tratamiento. Un impacto psicológico en el que muchas veces afecta a las relaciones personales, muchas veces no tiene un grado de autonomía tan elevado como el de, o no tiene la madurez para tenerlo. Ya hemos comentado los sentimientos ambivalentes entre la sobreprotección y la inseguridad y sobre todo lo que tiene es miedo al rechazo de sus compañeros por tener una enfermedad, por ser diferente. Y por todo ello nosotros en los últimos tiempos y cada vez más vamos incorporando los profesionales, sobre todo de psicología y de enfermería, que pueden tener una dedicación más concreta sobre este paciente y su familia para intentar capacitarlo y desarrollar estrategias y actitudes positivas ante esta transferencia, ¿no? El hacerte adulto, el tener posibilidades de tener un proyecto personal, el convivir con tu enfermedad pero que no te marque toda la vida, etcétera. De una manera simplificada, nosotros establecemos 3 etapas de la transición, que es lo que hacen la mayoría de los grupos. Una parte que sería, las enfermeras lo escenifican como el carnet de bici, el carnet de moto y el carnet de coche, ¿no? Entonces sería el preadolescente, el adolescente, ya el paciente que ya casi va a estar listo para la transición. Deciros
que las edades son orientativas, que tiene que estar adaptado a la maduración del paciente y que hay pacientes que vamos a transferir a los 18 y hay pacientes que vamos a transferir a los 20. No tenemos una obligación de hacer una transferencia, pero sí que es verdad que es importante que el paciente sea capaz de llegar a adultos porque se va a sentir mejor cuando ya no necesita estar en un equipo pediátrico. Y en nuestro caso también involucramos mucho el equipo de urología porque sabéis que muchos pacientes con problemas renales también tienen problemas urológicos. Ahí tenemos lo que ha comentado Mireia, una serie de competencias, una serie de listas que permiten a los profesionales ver cuando un paciente está adquiriendo la capacitación para ser cada vez más autónomo y bueno, pues y entender. Pues eso, entender la enfermedad, ser capaz de explicar lo que le pasa, conocer el tratamiento para qué sirve cada medicación, ser capaz de tomar decisiones, por ejemplo, si tengo la tensión alta, yo tengo una serie de instrucciones que tengo que hacer, si soy capaz de hacerlo o no, si soy capaz de concertar una cita, de expresar mis preguntas al profesional, de organizarme, de saber que se me está terminando la medicación y tengo que ir a por recetas, cómo detectar una llamada, cómo detectar una alerta, cómo ser capaz de saber que tengo un problema que tengo que consultar de forma inmediata, etcétera. Conocimiento de hábitos saludables, de dieta, de tóxicos, de salud sexual, etcétera. Por eso, ya lo ha comentado Mireia, las características de la transferencia deben ser individualizadas. Tenemos que hacer un plan concreto para este paciente concreto que tiene unas necesidades quizá diferentes que otros. Debe ser consensuada con el paciente, con la familia y también con los equipos profesionales y lo que es importante, cuando el paciente esté estable. No podemos transferir un paciente cuando esté en una situación clínica que no está bien, porque es imposible tomar decisiones adecuadas en un paciente complejo que no conoces. Os han pedido que el paciente esté bien, que esté estable, donde estén resueltos si hay algún tema pendiente, aunque no sea de la especialidad. Y existen distintos modelos, no hay modelos únicos, uno tiene que ver cuáles son los recursos que hay en su centro, en su área, en los profesionales que están involucrados. Entonces existen diferentes modelos. Hay modelos donde lo que se existen son centros de referencia donde los pacientes van con una periodicidad, por ejemplo, anual, puede ser, y donde este centro experto asesora a su equipo habitual para el control y puede dar unas pautas de control durante este tiempo, con lo cual o puede ser más frecuente, depende de lo que necesite el paciente. Con esto pues el equipo habitual pues se siente también respaldado y en aquella complejidad que tiene ese paciente concreto, que no tiene un paciente estándar, pues se siente apoyado por un centro de referencia que le dice, mira, esta es la pauta, este creo que es el tratamiento, y se siente además con capacidad de consulta. Ya hemos hablado del equipo asistencial y de transición, y también es importante involucrar a los especialistas de las otras alteraciones que tenga este paciente. Nosotros hemos apostado mucho porque sea la enfermera de nefrología quien lleve la responsabilidad y el acompañamiento a este paciente, que va a ser antes de la transferencia y después. Perdona, que no sé qué le pasa a la presentación. Y bueno, las recomendaciones en el caso de las enfermedades raras o minoritarias van en este sentido. Las recomendaciones europeas es que se está haciendo con las redes europeas, identificar los centros de referencia, trabajar en guías de buena práctica clínica o de opinión de expertos para una enfermedad concreta, de forma que los médicos que no están en centros de referencia tengan documentos, guías adecuados para esa enfermedad, y en crear, y esto es responsabilidad del equipo pediátrico, un plan de cuidado que sea paciente específico, involucrando pues la enfermería o el coordinador o como se llame, y también las asociaciones de pacientes creo que tienen un papel muy importante en lo que es la educación, en mantener la motivación, en mantener a los pacientes informados de los cambios, los avances de su enfermedad. ¿Cuáles han sido nuestros resultados? Por ahora, desde septiembre de 2017 os diremos que en la pandemia no hemos hecho transición
porque ya sabéis que no había visitas presenciales en el hospital de adultos y no nos ha parecido un buen momento para hacer transición en absoluto. Lo que tenemos recogido los trasplantados renales, porque inicialmente en el programa es donde más nos hemos basado. De 48 pacientes que habían iniciado, 9 tenían ya una transición finalizada. En el primer trimestre del 22 tenemos ya 11 pacientes para ser transferidos a adultos. Esto es porque hemos tenido un tiempo ahí donde no hemos hecho transferencia, y tenemos otros 28, esto es una diapositiva hace un par de meses, que están en proceso de transición. Estamos muy contentos porque en 4 años que vamos con el programa más estructurado no ha habido ningún paciente con una pérdida de injerto renal que no se esperara, y porque los pacientes están muy contentos, y los pacientes sí que es verdad que vienen a saludarnos, pero en cuanto llevan unos meses en adultos pues ya también se les olvida, y no es que se les olvide. Lo ideal para un paciente es estar adecuadamente en el lugar que tiene que estar, y para nosotros es una satisfacción y un orgullo que esa transferencia sea adecuada y que ya el paciente esté integrado en lo que es la medicina del adulto como paciente adulto que es. Muchas gracias y espero que haya sido de interés. Muchas gracias, Gemma. Sí, desde luego para mí por lo menos ha sido de mucho interés. El tema de transición siempre es un tema entre los pacientes pues que preocupa mucho, tanto entre padres como entre los propios pacientes, ¿no? Cuando llega este momento es un momento complicado, y creo que este webinar pues valía muchísimo la pena hacerlo justamente por este motivo, ¿no? Porque creo que dais un buen ejemplo, ¿no? de cómo se debe de hacer y hacia dónde tenemos que ir, justamente por los datos que habéis dado, ¿no? De cómo esa disminución en la pérdida de injertos y en el seguimiento de los pacientes, ¿no?